Hola, buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo veáis esto y buenas tardes a las personas que están en vivo, en presente. Gracias por vuestro acompañamiento toda la semana aquí en Caminando hacia el Ser, que se me olvida decir que estamos en el disponible para la conciencia. eh, Caminando hacia el Ser, surgió esta iniciativa que nació de la inspiración de un grupo de personas donde nos juntábamos todas y cada semana pues desarrollábamos un tema, cada uno con lo que estaba interactuando, con lo que estaba practicando en su día a día y lo transferíamos y lo compartíamos aquí en el grupo. Este grupo ha ido transmutando, empezó una idea desde que lo hacíamos en presencial, trabajando el curso de milagros, luego hicimos Descubrir tu esencia, que fue un programa que estuvimos haciendo Vicky y yo. Luego hicimos Caminando hacia el Ser, que le dimos el nombre a este espacio, Caminando hacia el Ser. Y ahora decimos que Caminando hacia el Ser estamos disponibles a la conciencia. Es el estar disponible, es plena disposición para lo que tengamos que hacer en cada momento, para lo que nos esté, con lo que nos esté conectando el espíritu. Mm, yo toda la semana intento poner Te has frisado. Sí, no se siente nada. Ella ha dicho al principio que le estaba fallando el internet. Ah, la- pues eso será. Igual, igual ha vuelto a fallarle, porque me dijo que incluso había tenido que coger del padre, porque el de ella no le iba. No sé si al final ahora la... estoy aquí. Ya, Ahora, Ahora. Ya. ya había ido al internet. Ya había ido al internet. Ya estoy aquí. Es que está la señal un poquito débil. Em, lo que estaba diciendo es que cada semana, con el margen de error, porque yo estoy compartiendo desde mi perspectiva, desde las herramientas que tengo, con los conocimientos que tengo y con la conciencia de poder observar el presente, estar ahí como mi propia vida de experimento, experimentando las perspectivas que tengo desde los lugares que tengo y cómo lo voy viendo. Y esa es mi intención, transferir esta evolución, crecimiento, despertar, como cada uno lo quiera llamar, pero simplemente es un compartir eh, desde una propuesta común, desde un ser humano común, cómo desde esa mirada común se puede estar acompañando a una interacción colectiva, cómo nos podemos nutrir y cómo podemos sumarnos a nosotros mismos cuando podemos ver la perspectiva desde otro lugar. Antes estábamos comentando, antes de empezar, las personas que estábamos comentando los desafíos de la realidad. Hoy en día nos están mostrando la realidad, pues muchos frentes que nos están desafiando, pero cada observador de la realidad va a tener su propia realidad. La diferencia de ver la realidad y de observar que yo percibo una realidad desde mi marco de creencia, desde mi moralidad, desde mis intereses, desde mis deseos, desde lo que me quiere involucrar o no me quiere involucrar, desde la aceptación de esa realidad o no aceptación de la realidad. También desde el lugar de cómo yo puedo mirar eso que está sucediendo
sin entrar en memorias del pasado, simplemente utilizar el pasado como combustible. Recuerdo que he dicho varias veces el pasado hay que ponerlo abajo. ¿Por qué el pasado tiene que ir abajo? El pasado a nivel de contenedor, que es la Tierra, siempre se transfiere desde el futuro de la Tierra, se transfiere a nuestro sostén para que nosotros podamos tener ahí esa memorización. El orbital 3 de la Tierra, el contenedor que nos está conteniendo a todos los seres vivos aquí en este planeta, a todo tipo de especie, a todo reino mineral, vegetal y el reino animal. Eh, un momentito que me están llamando. Voy a parar un momento aquí. Disculpen, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, es que me estaban llamando y no, y he preferido cerrar y parar el micrófono. Vamos a retomar. ¿Por dónde estamos? Está hablando de el futuro está abajo. El futuro está abajo si lo miramos desde el orbital de la Tierra. Desde el orbital de la Tierra, que es el contenedor de todas las especies vivas, de todos los reinos vivos que están, que está conteniendo, el futuro es el sostén, es el ancla de la Tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando estemos viviendo y experimentando aquí, nos sirva como ancla del pasado. Ese futuro de la Tierra es el ancla para que nosotros tengamos un conocimiento aquí. Entonces, desde la perspectiva analógica del ser vivo, nuestro pasado nos sirve de ancla. Nuestro pasado nos sirve de ancla. Si ponemos el pasado detrás y vamos en bucle horizontal, vamos a volver a repetir el pasado en el futuro. Si lo ponemos en la base de ancla como combustible, como poder capitalizar todo lo que he vivido, ver qué he aprendido, ver qué me faltó, ver qué límite tenía ahí, qué alcance tenía ahí, yo puedo estar capitalizando esas memorias del pasado. Pero si la dejo detrás, el pasado está detrás, me lo voy a encontrar en el futuro más próximo, porque vamos a ir repitiendo como bucles ese patrón. Entonces, es también saber que el futuro está en el ancla de la Tierra como orbital para que todos los seres que están viviendo sostenidos por esta madre Tierra puedan tener eh,
digamos, la capacidad de tener un campo mórfico, memorias ahí, documentación ahí, conocimiento ahí, para que nosotros lo tengamos como memorias del pasado. Bueno, esta semana vamos a hablar de el reflejo. ¿Eres reflejo o no plan? He escuchado varias veces que vamos al plan del alma, lo que mi alma quiera, somos un reflejo del alma. em, y quiero, desde mi perspectiva, despegar un poquito los vínculos con los conceptos. Vamos a ver lo que es un reflejo, vamos a ver lo que es el alma y vamos a ver lo que es un plan y vamos a ver lo que es un destino. Vamos a despegar un poquito esos conceptos y vamos a ver qué se nos arma a cada uno de nosotros, qué se nos va armando, cómo le vamos dando un sentido, porque el sentido nos tiene que llegar a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a disociarnos de las vinculaciones externas y empezar a asociarnos con ese vínculo interno. Saber que lo micro viene de lo macro y lo macro viene de lo micro. ¿Qué quiere decir lo micro y lo macro? Lo de adentro con lo de afuera, lo de afuera con lo de adentro, dependiendo de la perspectiva que tengamos. Si estamos aquí y vemos el universo, todo es grande. Desde el universo todo es grande. Desde el universo nosotros todo es pequeñito. Somos un átomo, una chispa, un punto. Entonces la perspectiva de lo grande y lo pequeño también está reflejándose aquí, en la materia. Nosotros somos un reflejo de ese espíritu, no somos un reflejo del alma, somos un reflejo de ese espíritu. Vamos a empezar a ordenar ese caos de tanto conocimiento y de tanto simbolismo que tenemos asociado aquí de manera social y vamos a empezar a ver la conciencia solar, lo que es reflejo, lo que es alma, lo que es plan, lo que es destino. Vamos a ir armando nuestro puzzle que verá cómo las piezas van a ser encajada. Hoy es día 15 de septiembre, 15 del 9 del 2025. Desde el 1 de enero del 2025 hasta el día de hoy han pasado 258 días. Nos quedan 107 días para terminar, para concluir este año. Estamos en el eh, estamos en ese, diríamos, como más o menos 9, 10, 11, 12. Pues estamos pues en ese tercer tercio del año. Es como nos queda como un 25% del año que termina. Llevamos como el 75% ya vivido. Fijaros que 258 nos está hablando de circuitos de la administración de una octava. Si vemos el 58, la palabra mente suma 58. Si lo vemos desde el futuro, 85 sería una octava. Sería una octava con un sentido lógico, una actualización. Em, También 107 es el 10, una creación con valor. Desde la mente, desde la mente podemos recrear a través de nuestro inconsciente, a través del más veloz, a través del inhumano, podemos recrear algo vivido del pasado. Y eso va a hacer que el administrador, el sentido lógico, te actualice esa octava. Es como una actualización de ese pasado, un incremento de ese pasado. Hemos recogido algo del pasado y lo hemos comprendido, lo hemos integrado, lo hemos em, actualizado. También vamos a ver el ID de hoy.
y la contraseña de hoy. El ID de hoy es 840-88657518. Empezamos desde la derecha hacia la izquierda. 7518. El 7, el 0 original. Estoy haciendo una lectura básica, ¿eh? Sencillita, para que vayamos creando circuitos y vayamos dándole espacio a poder leer esta frecuencia. El 7 es el 0 original y el 5 el sentido lógico, la administración, el arquitecto también se le puede decir cuando se lee desde la derecha hacia la izquierda, sería 57, sería un sentido lógico que actualiza el valor. 75 sería el origen de actualizar una lógica. Eh, Vemos como si lo leemos desde el futuro, lo leemos desde el pasado, cómo va variando, va incrementando un poco. Si vemos 18, sería 1, 8 desde el pasado, pues uno seríamos nosotros y la actualización de algo, una octava, algo que viene a actualizarnos. Si lo miramos desde el futuro hacia el pasado, sería 81. El 81, la palabra es tiempo. Cuando nosotros le dedicamos tiempo a algo, podemos ver más cuadros de esa situación, podemos observar más cosas de esa situación. Entonces el tiempo nos ayuda a actualizarnos, a incrementar, a hacer ese recorrido, ese cierre de octava, ese cambio, esa actualización, esa sincronización con la información fundante y el funcionamiento de esa información. Luego está el 8865. Fijaros que 88 está hablando de la comunicación, la sincronización de octavas. Es como el pasado y el futuro derivando, cambiando, comunicándose, sincronizándose. Es como un movimiento de actualización, de apertura. Y el 65, la palabra 65 muestra el 6 y el 5, la fe, la F y la E, la fe. Es como esa conciencia que administra una lógica. Y el 56, si lo miramos desde el pasado hacia el futuro, perdón, desde el futuro hacia el pasado, 56, la palabra verdad suma 56. Es como la verdad actualiza todas esas octavas. La verdad es la que te pone en sincronización, en comunicación con esas octavas que necesitas respetar, esas escalas que necesitas pues tener conciencia de ellas para saber cómo usarla. Luego tenemos el 840. Fijaros, 4, el diseño. Se le llama diseño, se le llama alma, se le llama registro, se le llama almacenaje. em, Se le puede decir de muchas maneras. Doble también, desde desde Jean-Pierre Carnet Mallet, la ley del desdoblamiento del tiempo, también le nombra doble. Pues ese espacio 4 es el almacenaje que tiene nuestra alma, toda la información, toda la codificación que tiene el alma. Y el 0 lo vemos que está en el futuro. Viene a resetear el 0, el instante de presencia, el ascensor, el oxígeno. Necesitamos oxígeno para liberar y darle como sentido y actualización a esa información. Fijaros que 8, 40 y 88. Si vemos el 8 y el 8 del pasado y el 8 del futuro, está dando el 80, que está diciendo una nueva actualización del 40 o del 84, que es una octava, una actualización de una octava del diseño. Es como oxígeno y actualización para que se dé un incremento al diseño.
Es un reseteo. Cuando hay un cero, siempre a la izquierda es como un reseteo. Es algo nuevo que viene a resetear el pasado. La contraseña es 663845. El 4 hemos dicho que es el destino, que es el modelo, los modelos de destino que tenemos, y el 5 es el que administra. Son recursos del diseño, eso, esa administración, ese sentido lógico del diseño. 38 la percepción dinámica. El 3 la parte de la percepción para nosotros. Ese 8 a la izquierda, perdón, ese 8 a la derecha representa ese movimiento, ese dinamismo, esa actualización, es algo nuevo, algo que se está moviendo. Y el 66 nos está mostrando todos los potenciales todos los potenciales para ser visto, para poder percibir un 34 y un 58. Fijaros, si cogemos el 5 con el 8, hay una mente que tiene un diseño para ser percibido a través de la conciencia. El 66 es como todo ese campo cuántico de conciencia. Bueno, pues vamos a también a decodificar el título que le hemos puesto al encuentro de hoy. ¿Eres reflejo o no plan? Si vamos a la palabra reflejo, el concepto de un reflejo es lo que yo puedo reflejar, lo que yo puedo ver igual, lo que yo puedo inspirar, lo que yo puedo admirar, el brillo. Cada uno de nosotros, pues a la palabra reflejo le va a sacar un montón de, de sentido. Me he quedado ahí. Un montón de sentido a esa palabra. Cada uno de nosotros, tú le preguntas a alguien qué es el reflejo y te va a dar pues, el sentido que para esa persona sea ese concepto, esa palabra del reflejo. Pero si cogemos y le sacamos el potencial, la frecuencia a esa palabra en concreto, nos vamos a dar cuenta que tiene la red de realidad. Tiene la fle, tiene una fe y una L y una E. Fle. Es como la flexibilidad. Y tiene un ojo. Ojo. Una O y una y la letra J. Es como la realidad te da el ojo de la fe. Vamos a darle ese espacio abstracto. La R19, la E es 5, la F es 6, la L es 12, la E es 5, la J 10 y la O 16. Si sumamos todos estos dígitos, perdón, nos dan 73. ¿Qué quiere decir 73? Desde el ser original hay una percepción o una percepción original o la percepción del valor original. Y nos da una lupa de 88,33. Puedo percibir las octavas. En el reflejo yo puedo tener toda la percepción de todas las octavas, de todos los modelos, de todo lo que se está moviendo, de todos los cambios, de todo lo que se está actualizando, de cómo se está desarrollando, sincronizando la realidad. Y si cogemos la palabra plan, vemos que tiene la P, la L, la A y la N. Plan tiene la, que si miramos la L y la A es al. El plan tiene el al entre la P y la N. La letra P es 17. Es un potencial original para ti. La letra N es 14. Es un diseño para ti. Y la A es 1 y la L es 12.
12 hemos dicho que es la base 12, es la experiencia, la base 12 es la conexión entre yo y un otro diferente, que soy yo. También en lo interno la conexión de mí misma con una parte digital de mí, interno y externo. Tanto lo micro y lo macro están vinculándose y están relacionándose continuamente. La palabra plan suma 44. 4, 4. Todos los modelos, todos los modelos que podemos ver aquí en este orbital, todos los modelos que podemos ver aquí en este sistema. Y de una lupa de 53,24. ¿Qué quiere decir? El 2 son circuitos, circuitos para el diseño. Ese 24, eh, desde la lógica, decimos que es eh, la película que nos contamos, porque son esos cuadros que hay algunos que pasan. Ese cuadro 25 no se ve. Nos quedamos con el diseño, no tenemos conciencia de la lógica del diseño, solamente el diseño cerrado. Por eso decimos la película que nos contamos. Y luego el 53 es la percepción lógica o una lógica perspectiva o un sentido lógico de la percepción. Entonces, un plan nos va a dar esa capacidad de percibir un sentido a algo, la capacidad de percibir el sentido a algo. Si sumamos 73 y sumamos 53, si sumamos la palabra reflejo, la palabra plan, nos da 117. Fijaros que nos está diciendo 1, 1, el contexto, el campo unificado, todo lo que estamos viendo en positivo, todo lo que percibimos que decimos que es realidad, que estamos viendo en positivo, que está sucediendo, que podemos observar, tocar, oler y experimentar, todo ese campo unificado en conexión con el 7, en conexión con el ser original. Es el campo unificado en conexión con el ser original, el plan del reflejo. Plan de reflejo. Tiene una lupa de 1,41, 57. Fijaros todo el sentido que tiene. Si, si sacamos el código que hay en las palabras, si nos quedamos solamente con el concepto de la palabra, cada observador, cada uno de nosotros de manera común y personal y particular, vamos a darle un sentido a esa palabra. Pues el reflejo para uno significará una cosa, para otro significará otra cosa. Le dará más sentido, le dará menos sentido según el alcance o el límite que tenga para conectar con esa palabra. Pero si le sacamos la frecuencia a la palabra, la ponemos, la volvemos neutra con la frecuencia y con un sentido lógico, decimos, si aquí podemos proyectar un reflejo y en ese proyecto de reflejo ya hay un plan, porque una vez que un reflejo se proyecta hay un plan previo. Entonces sumamos el reflejo, sumamos el plan, nos da esta frecuencia, 117. Nos hace mucho sentido. El 11 está hablando del campo unificado y el 7 del ser original. Pero es que la lupa está nombrando 141 y tiene coma 57. La palabra esencia es 57. Fijaros, 5, 7. Desde el administrador, desde el sentido lógico, desde el arquitecto, hay un origen. Él está dándole valor al origen. El arquitecto es el que le está dando el sentido original. ¿Para qué? Para que un diseño, un plan, un alma, tenga un sentido pasado y un sentido futuro. ¿Nos hace sentido o no nos hace sentido? Por eso yo, desde mi perspectiva, mi resonancia es que somos espíritu. El alma es un fractal del espíritu. Pero si solamente queremos estar en ese reconocimiento del alma, el alma, el figurante de pertenencia, pues ahí nos vamos a quedar cerrados. Tu cuerpo físico que recibe em,
el reflejo, tu cuerpo físico que recibe el reflejo del espíritu, ese reflejo que administra ese arquitecto de la quinta dimensión aquí, en la tercera dimensión, ese reflejo proyecta una membrana y, y está conteniendo toda la información que hay almacenada entre el destino, el destino y el plan original. El espíritu se proyecta hacia un destino. Ese destino es la experimentación de la máxima densidad. ¿Dónde está puesto el almacenaje de todo lo que necesita ese viajero del espacio-tiempo? En ese diseño, en ese almacenaje, en el alma. El alma no fue un plan. El plan es del espíritu, no es del alma. Si el alma fuera un plan, el plan del alma es estar en la divinidad, está en el cielo, pues al cielo que va. Se acaba la experimentación aquí. Entonces vamos a darle hoy eh, un poco de oxígeno, sacando pues el código de las palabras, la frecuencia de cada palabra, para poner ese registro más neutral. Sabemos que vivimos tiempos que nos confunden, que hoy hay mucha información y que toda esa información se va guardando en memoria. Esa información que se guarda en memoria, pues son historias que nos contamos, son sensaciones y emociones que sentimos a través de lo que nos contamos, se vuelven creencias para nosotros, esas creencias se vuelven programas para nosotros y todo eso lo está registrando el alma. Nuestro alma, nuestro almacenaje es el que está eh, funcionando como almacén de toda esa información. Si yo aquí en la materia eh, acepto que soy un cuerpo, la materia, tengo un cuerpo, la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de darle ese espacio al cuerpo, ese reconocimiento al cuerpo y saber y observar que el cuerpo no es solamente un organismo vivo, que también es una tecnología multidimensional, darle la capacidad de ver que el cuerpo es una antena viva de la Tierra que capta y recibe eh, de manera presente, porque el cuerpo siempre está presente, pues le vamos a dar mejor uso a este organismo, a este vehículo que tenemos. Pero tenemos también que saber cómo este vehículo empieza a funcionar, cómo es el funcionamiento de este vehículo. Si nosotros cogiéramos la primera parte del cuerpo, diríamos, pues el cuerpo es un esqueleto mineral, ¿verdad? El cuerpo es un sostén, un esqueleto de hueso, es mineral. Vemos que el mineral es esa conexión con el aspecto sideral. El mineral es la conexión de aspecto sideral. Fijaros que si cogemos la palabra mineral, y la miramos lento. Mi, yo, ne, mente, mi, mente, ra, sol. Acordarse que simbólicamente y casi todo lo social está muy memorizado a través de la simbología. Por eso tenemos tanta resistencia en soltar lo místico, porque lo místico se ha estado grabando simbólicamente. Todo, todo lo místico se ha ido pasando de generación en generación por los libros sagrados, pero seguimos
seguimos en esa parte de la simbología. Seguimos basándonos en nuestra ilusión, deseo e imaginación. Entonces todo es simbólico. Vemos una cruz y ese símbolo nos representa en memoria cimentadas en nosotros que nos representan pues algún tipo de religión, algún tipo de sacrificio, alguna sensación de pecado, de culpa. Todo en nosotros está socialmente grabado a través de simbolismo. Se ha basado nuestro pasado en símbolos. Es muy simbólico. Hay muchos registros vinculados a lo simbólico. Pues fijaros, la palabra mineral. Mi, yo, mi, hay un cuerpo, hay una estructura que es mía. Mi, ne, hay una mente. Ra, está sol. Sol le da codificación a través de la mente, la codificación a la conciencia utiliza el instrumento de la mente para que tu alma, tenga esa codificación. Fijaros que he dicho que el alma es el almacenaje, el que almacena. Pero si nosotros estamos en un circuito cerrado, simplemente estamos en esa comunicación de nuestra mentalidad, de nuestras creencias, de nuestros intereses, de nuestra propia película, pues vamos a estar en un circuito cerrado. Fíjate que la palabra comunicación significa 123. Uno, la estructura mineral. Dos, es la estructura eléctrica en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos eléctrico en nosotros? Decimos, el pensamiento es eléctrico, porque si no hay pensamiento, no hay sensación. La electricidad en nosotros está moviendo el campo eléctrico, el campo de las emociones, la respuesta. Está moviendo tanto la percepción como las sensaciones, la respuesta. Ese campo eléctrico trabaja entre tres porque todo trabaja junto. No va el esqueleto por un lado, no va el campo emocional por otro lado y no va la percepción por otro lado. Trabajan al unísono. ¿Qué es lo que cuando tengo ese pensamiento y tengo esa sensación, qué es lo que puedo percibir? Pues percibo carne, percibo un cuerpo. Yo percibo un cuerpo que tiene impulsos eléctricos y que tiene hueso, que tiene parte mineral, parte eléctrica y parte de cuerpo de soma. Entonces, fijaros cómo esas tres partes nos ayudan a la comunicación. Se me está ocurriendo ahora mismo, porque no lo he hecho, pero lo puedo hacer aquí, es coger y sacarle mm, la frecuencia a la palabra mineral, que es 73. La palabra mineral es 73. Fijaros la percepción. Ah, la dije antes, me parece que lo dije antes. 73. eh, no, porque antes dije otra palabra que también era 73. No sé qué palabra tengo yo aquí, que también. Ah, reflejo. Fijaros que reflejo y mineral es lo mismo. El espíritu se refleja en el mineral. ¡Wow! El espíritu se refleja en el mineral. Está haciendo más sentido, ¿eh? Esto lo estoy descubriendo aquí con vosotros por mi curiosidad de saber mineral. Ahora vamos a poner eléctrico. Vamos a ver, eléctrico son 93. La palabra eléctrico es 93. Es un propósito para percibir.
Se puede percibir el propósito, la percepción de un propósito percibido, un propósito eh, que podemos percibir o la percepción del incremento de un propósito. 112 y 53. Fijaros que ahí tenemos el 1, 2, 3. 1, 2, 3. El eléctrico nos ayuda a comunicarnos en el campo unificado con un sentido lógico. 53. Wow. Y ahora vamos a poner cuerpo. Ay, lo he borrado todo. Venga, lo pongo otra vez. Mineral, eléctrico y cuerpo. Mm, Cuerpo es 82. 82. Fijaros, el 8, la comunicación, una octava. Necesitamos una octava completa para tener circuito. Necesitamos una octava completa para tener circuito. La lupa es todo el propósito de los circuitos. Necesitamos todo el propósito de los circuitos. Si sumamos mineral, sumamos eléctrico y sumamos cuerpo, la percepción de un cuerpo a través de nuestro pensamiento y nuestra emocionalidad y nuestros huesos forman esa percepción del cuerpo, esa comunicación de un mí, de un yo, de un algo. Da 248. ¡Wow! Circuito para el diseño en comunicación o una comunicación de los circuitos para el diseño. Y la lupa es 308. ¡Wow! Es orbital 3 en punto cero, pasado, presente y futuro, en rece del punto cero con una octava de comunicación. A lo mejor a ustedes no os hace sentido, a mí me hace mucho sentido y me está ayudando esta herramienta de la lógica, me ayuda muchísimo, no a tener ese jueguito de leer números. No, no, no es por la curiosidad de leer números o ver qué capacidad tengo en leer los números, no. Me está ayudando mucho a incrementar, a darle espacio a la percepción, a poder observar una situación y a ver las escalas que están trabajando, a tener oxígeno para no tener tanta reacción, no estar tan reactiva, a poder observarme despegándome de la situación, viendo que no soy el cuerpo, que utilizo un cuerpo, que es un espacio que yo utilizo desde el espíritu para poder experimentar aquí. Cuando estás en ese lugar y ordenas esas piezas y esa comunicación interna contigo mismo y externa con los demás, entras en esa aceptación de la base 12, que es el principio de el mineral y el eléctrico. ¿Por qué no aceptamos a un otro diferente a mí? Porque entro en una sensación de presión a través de la energía. Presiona lo que yo conozco, presiona lo que yo estoy sintiendo, presiona el, el, el circuito cerrado de la interpretación que fantasiosamente yo me había construido. Entonces, fijaros, cuando empezamos a darnos cuenta que el alma es un diseño exclusivo para cada uno de nosotros y el espíritu es un reflejo inclusivo, no es exclusivo, es inclusivo porque está en todo, la nada nos da espacio y todo lo proporciona el espíritu. El espíritu proporciona todo. La nada te da espacio. El espacio es la conciencia para que todo pueda emerger, para que todo pueda ser vivido, experimentado, generado, creado, manifestado.
Entonces el espíritu es original de todo lo que somos. Cuando vivimos identificados con los datos, con esos datos del alma, cuando decimos, ay, lo que diga mi alma, ay, yo solamente si mi alma lo siente, ay, el camino del alma. Suena muy romántico, suena muy poético, se ha utilizado mucho, hay documentaciones del alma donde se le ha dado un registro. No quiere decir que yo no le esté dando su lugar al alma. Hay un espíritu y hay un fractal de ese espíritu que baja a un alma y de ese alma se proyecta a un desdoblado, se proyecta a un cuerpo, a una forma. Estoy hablando del cuerpo si me estoy dirigiendo al ser humano, a la especie humana. Claro que eh, todos tienen que entrar en comunicación, son fases o es una parte que se hace trifásica, se divide en tres partes, desde el ser original, el espíritu, el alma y el cuerpo. También lo podemos decir el ser original, el doble y el desdoblado. También podemos decir mente, alma y cuerpo. O podemos decir madre, nada, padre, todo, hijo, cuerpo, carne. Podemos darle mucho sentido, podemos darle juego de palabras, pero lo que tenemos es que tener es como esa capacidad de dar esos espacios dentro de nosotros. Saber que si yo empiezo a ver eh, ese espíritu como algo externo a mí, pues voy a tener esa mm, eh, vinculación simbólica de que es un Dios, de que es algo al que yo le tengo que orar, que yo le tengo que pedir, que yo le tengo eh, que comunicar lo que me sucede. Y está bien, está mal, ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Yo no quiero juzgar nada. No intento en decir eso está mal y hay que hacerlo de otra manera. No, sino que cada uno de nosotros a su alcance, a su a la medida de su conciencia, a la medida que le vaya resonando, irá aplicando mejora a lo que tiene comprendido. Si ya se le queda algo pequeño, pues tendrás que, cuando la información se queda pequeña, empiezas a sentir esa sensación de presión. Me siento con presión, me faltan recursos. Es como si tuviéramos que andar con unos zapatos pequeños. Pues, ¿qué hacemos? Nos quitamos los zapatos que nos aprietan, empezamos a observar en presente cómo han crecido los pies, si a lo alto, si a lo ancho. Buscamos otro contenedor que contengan esos pies, otros zapatos, y empezamos la marcha, dándole espacio y dándole oxígeno a los pies para que puedan caminar sin ningún tipo de presión, para que no se puedan dañar, para que no sufran en el camino, en ese recorrido. Todo esto que yo he nombrado es un ejemplo simbólico, pero fijaros cómo lo vinculamos, cómo lo comprendemos, cómo nos sirve ese registro simbólico, porque está memorizado en nuestro cimiento. El espíritu está en el cono. Siempre, 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 siempre vive en el no tiempo. Por eso siempre está presente, es omnipresente. Siempre está presente porque vive en la parte em, inmaterial, no hay nada, ni siquiera hay, eh, está la materia, la antimateria y el inmaterial. El espíritu es esa parte subatómica inmaterial que es nada y todo a la vez.
no tiene tiempo, no tiene registro de pasado, no tiene registro de futuro, porque no tiene tiempo. Es finito entre sí mismo. Perdón, es infinito en sí mismo y es finito en la forma. En la forma de expresión es finita. ¿Por qué? Porque es un proceso. El espíritu no necesita evolución. Pero nosotros, las formas, la expresión del espíritu, sí necesitamos un estado evolutivo. Aquí sí es necesaria la evolución. ¿Por qué? Porque estamos siendo observados por el espíritu. Un proceso de conciencia en evolución, viendo cómo el reflejo de sí mismo se expande. Por eso aquí sí es necesaria la evolución. En la parte subatómica no es necesaria la evolución, pero aquí sí. Entonces, aquí es muy apreciado el error, eso que rechazamos, eso que callamos, eso que ocultamos, eso que nos da vergüenza, eso que no queremos repetir. Es lo que podemos capitalizar, es el combustible que tenemos y es la perla de conciencia que nos va a ayudar a poder ampliar la conciencia. Así que vamos a coger eso que nos duele, que nos molesta, vamos a observarlo, vamos a darle espacio, vamos a darle oxígeno y vamos a desvincularlo de lo simbólico y vamos a ver qué es lo que nos está aportando como codificación para poderlo asumir, asimilar y con esto que asumo y asimilo, decido qué me está complementando mi información para poder dar un incremento luego en el campo unificado, en el contexto, poder estar generando una mejora en ese contexto. Otra vez se me había parado. No sé si a ustedes se os va o no se os va. A mí se me está yendo la conexión de internet. Bueno, está diciendo que vamos a ver desde la energía a la materia. Desde el átomo, no vamos a ir por la parte más pequeña del átomo, sino desde el átomo pasa a la molécula, de la molécula pasa a la sustancia química, de la sustancia química pasa a una célula que tiene tres partes, ahora se me ha mezclado la palabra. Bueno, los tres estados de la célula. Probiota. eh, y los dos estados que no me acuerdo ahora mismo, me he quedado ahí. Bueno, pues la parte más infante de la célula hasta la parte más madura de la célula, ¿vale? De la célula pasa a los tejidos, de los tejidos pasa a los órganos, por ejemplo, el corazón, del corazón pasa a ese sistema vascular de sangre que mueve toda la sangre y eso da resultado por la construcción de un organismo vivo que es un cuerpo. Entonces, fijaros, desde la energía, desde un átomo hasta un cuerpo, tiene 8 procesos. Esos procesos dentro de sí mismos son más complejos, pero 8 procesos. ¿Nos hace sentido que un órgano vivo, desde la energía hasta la materia, tenga 8 procesos? El 8 que hemos dicho que es la sincronización, que hemos dicho que es en la octava, que hemos dicho que no es lo mismo un 8 horizontal que un 8 vertical. Cuando estamos en el 8 horizontal, estamos en la tercera dimensión, en esas tres fases de pasado, presente y futuro, en esos tres tiempos, en esa conciencia del pasado, conciencia del presente, conciencia del futuro,
que sirve para el cimiento, para la memorización, para lo que tenemos aquí, para el combustible que estamos utilizando para poder hacer una mejora y una actualización. Pues esos 8 pasos es igual que un salto de octava, una actualización, lo que utilizamos para entrar en esa comunicación. Cuando nosotros hacemos ese encendido con el espíritu, esa conexión con el espíritu, esa sensación de estar vivo, cuando se empieza a experimentar esa presencia pura, ese instante de presencia, ese instante de estar presente. He dicho algunas veces en lo que varía la presencia de estar presente. Tú puedes estar de cuerpo presente, puedes estar en una situación, pero no tener ninguna presencia. ¿Por qué? Porque todo lo que estás observando lo estás cuestionando, lo estás vinculando a algo anterior, algún pensamiento, alguna creencia, alguna situación, algún recuerdo, alguna historia. Entonces, ¿dónde está la presencia? La presencia está cuando puedes observar una situación desde ese lugar presente. Estás presente con presencia, estás en ese punto cero, estás en ese oxígeno, estás en esa eh, manera de poder observar situación, persona y cosa sin sentir presión. O si sientes presión, observar la presión y poder ver dónde la estás sintiendo. La estás sintiendo en tu cuerpo físico, la estás sintiendo en tu estómago, la parte más visceral de nosotros, la estás sintiendo en tu pecho, en la parte donde nosotros sentimos la emocionalidad, la sensación emocional, las sensaciones vinculadas también a lo histórico, o estás teniendo tensión en la cabeza porque quieres buscar una solución a esa situación porque la estás viviendo desde la complejidad de no tener facultades para esa dificultad. Entonces, fíjate o fijaros cómo nuestro cuerpo, que está en presente, que no miente, está al servicio de esa comunicación. Está al servicio tanto del cimiento como del cono, tanto de la parte anatómica como de la parte digital, de la parte abstracta. Está en en la materia y está en conexión con la antena, está en conexión con la parte subatómica, con la parte más digital de nosotros, la más abstracta. Entonces, fijaros que cuando entramos en ese reconocimiento de esa comunicación con el espíritu, el ser original, podemos hacer mejora en toda esa codificación del alma, en toda esa codificación del diseño. Podemos mejorar el destino, podemos hacer mejora del destino. ¿De manera exclusiva? No. Lo voy a hacer de manera exclusiva porque la información de mi alma la tengo yo, es una exclusividad. Pero cuando yo la estoy utilizando la parte convergente, estoy dándome cuenta que vamos a evolucionar colectivamente. Evolucionamos en colectivo. Una sola antena despierta en la Tierra, estimula a todas las antenas que están en la Tierra. Estimula. No quiere decir que tengamos que hacer lo mismo, pero sí entramos en esa estimulación. El alma es un diseño que está dentro de cada humano. Em, nos ayuda, nos ayuda a tener memorizada
las experiencias, los patrones repetidos, lo que se ha repetido ya a nivel de especie, a nivel de clan, a nivel de familia, de colectivo, a nivel social. Por eso el inconsciente es social. El clan familiar es social, porque se rige mucho en lo social. La parte digital es solar, no es social. La parte solar, la parte del cono, la parte del espíritu, no es social, es solar. Tenemos que empezar a darnos cuenta la diferencia de lo social, que es lo memorizado, lo que está memorizado, lo que está documentado, lo que se ha ido documentando, lo que se ha ido registrando. Eso está en todas las memorias, que es pues el ancla del futuro de la Tierra que nos está dando de sostén para que nosotros podamos tener ese ancla, ese punto de encaje. ¿Cuándo hacemos ese punto de encaje aquí? Cuando tenemos la independencia, la primera independencia del el cuerpo de mamá. Tenemos esa primera independencia del cuerpo de mamá, aunque aún no tenga mucha conciencia de que estoy independiente de mamá, aunque no tenga mucha conciencia de nada, porque estoy experimentando por primera vez la percepción de un mundo y de un cuerpo, mi cuerpo está totalmente conectado con el espíritu, mi alma, ese diseño está almacenando desde que estaba en el vientre de mamá, documentación más las que tenía registrada de otras experiencias y yo en presente puedo ir mejorando ese diseño si entro en comunicación con el arquitecto del espíritu. Sé que esto es mucha información, pero vamos a irle dando sentido, vamos a irle dando espacio para que vayamos comprendiendo y que cada uno se nos vaya armando de una manera. Hemos dicho que la palabra divergente habla del pasado, convergente habla del futuro. ¿Por qué el pasado se puede mejorar con el futuro? Porque si yo al pasado, que está memorizado en mí, que soy consciente o que tengo conciencia o que estoy dándome cuenta que está la mayoría muy marcado por lo simbólico, registrado con simbolismo, vinculado con unos conceptos cerrados a través de creencias. ¿Cómo puedo, de esto que está cerrado y que está metido en mi mentalidad, cómo puedo darle como respiro, como espacio, como apertura para ponerlo en convergencia? Convergencia quiere decir que organiza según la lógica. La convergencia es que a cada situación le busca la lógica, le busca las dos partes, las dos polaridades, el positivo y el negativo. Lo previo, la función y el funcionamiento. Cuando nosotros vemos algo, por ejemplo, vemos una foto, tenemos una foto, nosotros cuando cogemos el papelito de la foto, podemos decir, observamos la foto, opinamos de la foto, podemos pues, dar nuestra opinión de mejora o de valoración de la foto. Y todo eso se está registrando, pero se está registrando de la foto. Si nosotros hubiéramos sido el autor de la foto, no el que puede opinar del trabajo una vez ya realizado, seguramente que al ver la foto tendríamos mucha vinculación a lo que sentimos cuando estábamos haciendo la foto, a lo que vivimos cuando estábamos haciendo la foto, lo fácil, lo difícil, eh, lo, lo que nos costó llegar al lugar, todo está registrado en nosotros. Entonces cambia el valor.
Por eso todo es cambiante y relativo para cada observador. Según una situación sea observada, va a ir mutando, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque vamos a ir pudiendo, a la medida de cada uno, ir abriendo más registros de esa situación. No nos quedamos simplemente en la valoración final, sino vamos a como eh, escalando o quitando capas de esa situación para poder ir viendo qué es lo que hay previo a esta foto. Estamos muy acostumbrados al resultado. Queremos todo rápido. Eh, la velocidad de la rapidez y, y la velocidad la estamos viendo en lo digital va muy rápido. Eh, Te acorta, por ejemplo, cuando vas a utilizar el ordenador o utilizas la IA, te ayuda a, pues, antes te llevabas horas para hacer un resumen y ahora la IA pues, te la da en 10 minutos, un resumen. Antes te tardabas 2 días en leer tu libro, pone un ejemplo, un poquito exagerado, pero podías tardar 2 días en leer tu libro y ahora te hace el resumen la IA en 5 minutos. Está dándote rapidez, pero esa rapidez, ¿por qué la estamos viendo ya en la materia? ¿Por qué la vemos en la materia? Porque lo digital viene del sol, es solar, todo lo digital es solar. Y en vez de ser em, eh, como decimos, ay, mm, conciencia digital, ¿no? En vez de estar utilizando esa conciencia digital, podríamos darle el sentido de que nos está mostrando esa rapidez que tenemos interna con nosotros mismos. Eso que tanto estamos juzgando o que nos está dando miedo o que estamos rechazando, simplemente nos está reeducando. Los que estemos conectados con esa parte del espíritu, con esa parte digital de nosotros, que podamos por lo menos hacerle espacio, aunque no lo entendamos todavía, pero hacerle espacio de que somos un espíritu, que somos un fractal de ese espíritu, que hay en nosotros un almacenaje que es el alma y que desde el espíritu, al reflejándose en sí mismo, podemos vivir una expresión aquí, podemos vivir una experiencia aquí. Nos estamos reconectando con nuestro live, con nuestro digital, que eh, es nuestra base previa a estar aquí, es nuestro origen al estar aquí, es el punto cero del estar aquí, el punto cero de una creación, ese código que nos permite estar aquí. Si empezamos a darnos cuenta que lo digital es lo que está despertando esa conexión sideral, esa parte de poder ampliar nuestra conciencia, ver cómo eh, trabaja y cómo se va desarrollando y cómo va ampliándose, nosotros también empezamos a madurar, a crecer y ampliar nuestra conciencia. En vez de estar en reacción, en vez de estar en juicio y en vez de estar en resistencia por lo que es obvio, que es la parte digital en la que está moviendo y actualizando el sistema que conocemos. Bueno, pues yo creo que hoy, eh, si no tenéis ninguna pregunta, le hemos dado como una visión más amplia
de la palabra comunicación. Le hemos dado como un alcance a el 1, 2, 3, que es la palabra comunicación, la estructura física, la eléctrica y la percepción, que va todo desarrollándose. La hemos separado para poderla distinguir y poderla comprender de otra manera. Hemos sacado la frecuencia de mineral, la frecuencia de eléctrica y la frecuencia del cuerpo y nos ha dado pues como resultado ese 3000 en actualización, es como en esa conexión y, y darnos cuenta que el propósito del espíritu es previo a cualquier experiencia propia, personal, que nosotros tengamos. Si nosotros queremos tener esa exclusividad de mi vida, hago con mi vida lo que quiero, mi cuerpo es mío y me pertenece. Tenemos ese concepto cerrado. En una mente que está cerrada, una mentalidad que está cerrada, está en su propio bucle. No pasa nada, simplemente que se va a quedar en esa realidad, va a estar orbitando en esa realidad. No pasa absolutamente nada. Que, como yo digo, el que quiera ver que vea, el que quiera escuchar que escuche y cada uno de nosotros bajo su responsabilidad se haga responsable de querer observar y querer empezar a estar al servicio de la conciencia, que eso es lo que eh, hoy quería, desde el principio quería expresaros, que hemos tenido esa mutación para que veáis que todo es un proceso evolutivo, esa mutación. Cuando empezamos, pues antes del 2020, que fue la pandemia, el 2019-2020 creo que fue Cuando empezamos antes los encuentros que lo hacíamos en vivo en una sala, empezábamos a dar un caminito, un paso a través de la filosofía del curso de milagros, ese gran descodificador de la mente. Para mí el curso de milagros es el gran descodificador de la mente. Luego fui incrementando esa parte de conocimiento del curso, de todas las herramientas que nos proporcionó el curso. Cuando aprendí a observar el cuerpo con toda la medicina germánica de Rihammer, cuando tú puedes ver el cuerpo como un observador del presente, como un vehículo, como un organismo vivo, como un mapa de ruta, cuando puedes ver cómo el pasado se representa en tu propio cuerpo para darte una información, un mensaje de lo que, del síntoma, de lo que no ha tenido conciencia, de lo que no ha tenido la capacidad de dar respuesta, de lo que se ha quedado dando un recurso del pasado. Luego hemos tenido esa transformación que fue descubrir tu esencia, cuando empezamos a asimilar todos los conocimientos del curso de milagros, asimilar todos los conocimientos de Rick Hammer, de los marcadores de error. Luego a mi vida llegó la lógica y la lógica para mí ha sido y sigue siendo, porque sigue siendo en el presente, el futuro. Es ese oxígeno, esa anticipación, esa capacidad de poder entrar en sincronización con la realidad, en saber desde dónde, o por lo menos intuir cómo se ha podido construir ese loop de repetición o qué herramienta necesito para este desafío y cómo puedo entrar en comunicación con el espíritu, cómo puedo entrar en comunicación para la parte analógica siempre me va a estar dando, me va a estar marcando un límite donde la parte digital me va a estar dando la capacidad de incrementar ese límite. Los dos son necesarios. Esa parte analógica de nosotros y esa parte digital están interactuando a la vez.
Cuando estas herramientas que yo he ido comprendiendo, usando y sigo aprendiendo, porque sigo aprendiendo, sigo sorprendiéndome cada día de cómo está hilado con ese bisturí tan fino que nos proporciona la herramienta de la lógica de poder sacar, pasar las palabras a frecuencia, de poder darle no un concepto cerrado, sino un concepto más abierto, la capacidad de poder estar registrando. Acordaros que os dije, vamos a empezar a abrir unos registros, empezar eh, a nuestro ritmo, a nuestra manera, como si fuera un diario. Cada día empezar a apuntar la frecuencia del día, el día en el que estamos, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo, qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy, qué sensación estoy teniendo, qué estoy pensando en este momento. Luego podemos ver qué ha estado pasando en la realidad que yo he percibido, cómo la he percibido, cómo he percibido a un otro diferente a mí, cómo he percibido una situación, qué es lo que me ha pasado que me ha llamado la atención en mi día. Puedo registrar pues desde, no sé, cualquier situación con el vehículo, en el trabajo, con una persona, cualquier situación que esté viviendo de desafío con el dinero, con el cuerpo, todo lo empiezo a registrar y voy a empezar a darle y a verle el sentido cuando yo vaya viendo cómo transcurre ese registro. Voy a poder entender cuando yo mire el registro de lo que estaba sucediendo, porque voy a ir dándole espacio. Cuando nosotros nos quedamos atrapadas en la química emocional, en esa presión que sentimos, en esa sensación que sentimos, entramos en resistencia y ya no estamos reflejando, estamos opacando, opacando esa luz del espíritu, esa lucidez del espíritu. Eh, necesitamos, necesitamos tener esa capacidad de lucidez aquí, en la materia, en el día a día, donde tenemos puesto el culo, nunca mejor dicho. Estamos aquí y está muy bien que hablemos de espacio, de estructura, de conexiones, pero luego, cómo podemos utilizar esos recursos, esas herramientas en nuestro día a día? Pues eso es lo que yo intento transferir a que sí hay herramientas, tenemos muchas herramientas, pero tenemos que empezar a ponernos en la responsabilidad de usarlas, usar las herramientas que estamos escuchando cada semana. Empezar a hacer esos registros que son nos van a ayudar a ver una perspectiva de lo que nos ha pasado. Cuando nos separamos, cuando nos separamos de la situación, cuando también tenemos esa capacidad de darle espacio a esa química, de decir, bueno, ahora voy a sentir esto que siento, voy a ver cómo me siento, qué despierta a mí, voy a observar, porque en ningún momento me voy a copiar con el objeto. Una cosa es el objeto, el vehículo, y otra cosa es el sujeto, el que habita en el vehículo. Pues como es adentro, es afuera. Si tú no estás habitando una situación, si tú no estás aceptando una situación, si tú no estás asumiendo una situación, no te vas a incluir, siempre estarás excluido de esa situación. Es algo exclusivo, algo que me sucede, pero no me voy a incluir en la situación, no voy a hacer ese convergente que se une y se hace parte de esa situación. No viene una situación por casualidad ni por azar. Si está llegando esta situación a mi realidad, si me está moviendo el piso, es porque esta situación viene a ser observada.
Esta situación me está permitiendo construir circuitos, construir facultades, me está permitiendo expandir la conciencia, me está permitiendo crecer, avanzar, evolucionar. Pero cuando yo puedo ver esa situación con oxígeno, despegada, entonces si en el momento del impacto, lo mejor que podemos hacer por nosotros es mapearlo, es escribirlo, apuntarlo, observarlo, observar cada vez vamos a ir incrementando más cosas, cada vez vamos a ir cogiendo más facultades. A lo mejor lo vamos a mapear por el día de la semana, luego iremos registrando por la numeración de los días, por año, por meses. Vamos a empezar a ser conscientes que el día le pertenece a la tierra. El día no nos pertenece a nosotros. Por mucho que nosotros iremos sobre nosotros mismos, no pasa un día, os lo puedo garantizar. Entonces el día le pertenece a la tierra. Entonces la tierra me está proporcionando la capacidad de yo poder experimentar, observar y vivir todas estas secuencias. Yo, desde la linealidad, separamos, tenemos conciencia de ese proceso pasado, presente y futuro. Puedo ir organizando toda la información para que vaya haciéndome sentido, para que vaya dándome ese espacio y ese oxígeno que necesito para no juzgar, para no sentenciarme, para no someterme, para no competir, para no luchar y para no sentirme víctima de esa situación. Porque si me siento víctima de la situación, necesito alguien condenado conmigo, algún victimario. Víctima y victimario son las mismas, es como de esas esposas, la otra parte. Están condenados. Son esa otra contraparte de las esposas donde está unido a ti. Es igual que el conflicto. Cuando tenemos un conflicto en la biología, el conflicto y, la solución del conflicto están unidos también. Es el complemento. Todo está unido. Entonces, cuando empezamos a darle ese espacio y a esa observación, ese modo no sé que os hablo tanto, esa parte del observador con el contexto, ese modo no sé, que es no sé, es em, ese espacio de seno, ese espacio de acogimiento. El seno es no sé. Entonces empiezo a darle capacidad de sostén, de poder sostener la situación, sostener la dificultad, sostener ese acontecimiento y poder eh, capitalizar, poder crecer, poder ampliar mi perspectiva con eso que me ha sucedido o me está pasando. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, las personas que están ahora mismo en vivo, si no queréis hacer ninguna pregunta, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Que no se os olvide sonreír, que no se nos olvide empezar a coger registro y al alma con calma. Todo ese registro almacenado es combustible para esta experiencia aquí, a nivel personal, familiar y colectivo. Esas tres partes están en nosotros mismos, porque nuestro cuerpo va a estar captando desde el entorno, va a estar captando desde la especie, va a estar captando desde el plan, va a estar captando a nivel individual. Entonces, todas esas captaciones nos van a estar estimulando para entrar en esa comunicación y sincronización
que, que quizás por amnesia, quizás por identificarnos con la materia, con la forma, por la interferencia de muchísima información y creencia, creemos que nos hemos desconectado. Tenemos que reconectar con el espíritu, con la fuerza y la capacidad de todo y darle ese espacio para que se pueda volcar y reflejar aquí en la forma. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí.